Bueno, si quieren, les leo la carta que nos llegó sobre un mensaje que envió Luis Felipe, para que recuerden bien con mayor claridad quién es Carlos, que nos va a dar la conferencia. El doctor Carlos Chávez Avellaneda es miembro del número de nuestra sociedad santanderista. Su filosofía hoy, como ya lo anunció brevemente las primeras palabras que dijo, se da sobre la filosofía de Kant en cuanto fue conocida y vivida por el general Santander. Carlos está trabajando, preparando su doctorado en educación virtual. Él tiene su grado de historiador en la Pontificia Universidad Javeriana. Es profesional de Ciencias de la Información por Uniquindío y es magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos. Carlos ha sido profesor, investigador sociopolítico, consultor eclesiástico, ha escrito en La silla vacía y en La cuestión pública. Finalmente, es presidente de Datagrafía Limitada, que estudia sobre todo los datos estadísticos que circulan en el país. Carlos, si lo que leí quieres añadir alguna cosa o precisar algo, tienes la palabra. Bueno, entonces ya teniendo pues ya este espacio formando ya parte ya de nuevo, pues entonces reitero mis saludos tanto al padre Diego como a todo el equipo aquí de la Santanderista que nos está acompañando el día de hoy. Bueno, entonces vamos a hablar entonces de la filosofía de Immanuel Kant, quien, o sea, no he encontrado hasta ahorita si la seguridad, si a lo mejor si nuestro prócer Santander lo leyó o no, pero lo que sí puedo decir es que buena parte de la filosofía de este pensador alemán se va a reflejar en la vida y obra de Francisco de Paula Santander. Entonces, en tal sentido, lo que vamos a hacer a lo largo pues de esta a mí más que una conferencia me gusta que sea una charla. Si ustedes también quieren también conocer sus opiniones, será un gusto. También hay también en este espacio virtual que podamos compartirlas. Y la idea es ver un poco cómo fue ese pensamiento de Immanuel Kant, cómo se refleja en la obra y el pensamiento de Santander. Entonces, pues, lo primero que tenemos que hacer es vamos a ubicar un poco quién es Immanuel Kant. Vamos a ubicarnos entonces en ese siglo XVIII. El siglo XVIII, recordemos, pues, es ante todo el siglo de la famosa Ilustración. Un periodo de amplio auge cultural que se vive principalmente en Francia, pero que también va a tener repercusiones en Alemania y la Gran Bretaña. Y este periodo es de gran importancia porque es un periodo ante todo de un amplio desarrollo científico. Es un gran amplio desarrollo científico que efectivamente va a tener mucho que ver el desarrollo, por ejemplo, de la física y de la química. Y en este sentido también la filosofía se vuelve importante. Y aquí es entonces donde surge este filósofo que es Immanuel Kant. Kant, que vive entre 1724 y 1804, puede decirse que es el primer filósofo profesional de la historia. Es decir, alguien que literalmente decide vivir en alguna forma de la actividad filosófica. Y lo que podemos destacar ante todo es que Kant fue un filósofo muy preocupado por la ciencia, en especial por la física. Él fue un gran admirador de Isaac Newton y la admiraba porque
en alguna forma, la física nos permite explicar los fenómenos de la naturaleza, combinando tanto los sentidos, nuestra experiencia, como con el conocimiento matemático, lo que prácticamente pues hace que sea un conocimiento con un amplio grado científico. Lo interesante acá de la filosofía kantiana es que no solamente fue hacia la pura parte de las ciencias físicas, sino que también se va a preocupar por lo que llamaríamos metafísica o la preocupación sobre los objetos que sabemos que existen, pero que no podemos describir. Por eso entonces él también va a dedicar buena parte de su estudio a la ética y a la política. Y entonces esto es en lo que nosotros vamos a enfocar en esta conferencia. Entonces Kant se va a preguntar esencialmente si la metafísica puede ser una ciencia también, y efectivamente él llega a probarlo y descubre ante todo, es decir, o sea, que existen objetos que, aunque no los podemos percibir, no los podemos tocar, no es como un insecto o una planta o una roca que podamos estudiar y describir físicamente sus propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, sabemos que existen objetos como la honestidad, sabemos que existe la responsabilidad, pero pues, o sea, sabemos que existen estos valores, pero no podemos describirlos físicamente. Entonces, entonces Kant, ante todo, va a descubrir que ese ser humano, ante todo, está dotado de un elemento clave, que es la razón práctica. ¿Y qué es la razón práctica? Kant, en últimas, nos dice que los seres humanos estamos dotados con una capacidad innata, es decir, o sea, que viene con el ser humano para poder razonar y poder recibir por nosotros mismos y poder tomar las mejores decisiones. Kant, ante todo, finalmente retoma un poco lo que es el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, el famoso postulado de el hombre nace bueno, pero es la sociedad la que lo corrompe, lo cual pues rompe un poco también pues, los paradigmas tradicionales de la ciencia política, como los que decían Thomas Hobbes o Maquiavelo, que el ser humano era malo por naturaleza. Aquí, por el contrario, Jean-Jacques Rousseau y en general todo el movimiento de la Ilustración va a partir de una idea bastante optimista del ser humano, una idea en la cual ese ser humano tiene la posibilidad de salir adelante y poder ser capaz de decidir por sí mismo. Y aquí es entonces donde quiero señalar que la mente humana, la razón práctica, esa capacidad, ¿de qué depende? No depende, en últimas depende de el contexto o cómo se haya formado y educado. Y entonces Kant va a dar una gran importancia a la educación, a que finalmente esa razón práctica se amolda a lo que recibimos del exterior. En un contexto como el de hoy, si estamos en estas redes sociales, en las que obviamente pues estamos recibiendo una información cada vez más cerrada y nos estamos encerrando cada vez más en unas burbujas ideológicas, vamos a ver esencialmente que el pensamiento pues se forma según las personas o círculo con el que uno esté rodeado. Entonces, por eso aquí quiero señalar particularmente la labor de Santander, de un Santander como educador, un Santander que está preocupado precisamente porque él sabía que la libertad sin educación no es posible. Ese ser humano es un ser libre, pero necesita formarse, necesita educarse, necesita tener un buen conocimiento. Y acá no quiero tampoco dejar de desconocer que en este mismo siglo XVIII, en que hay todo este avance científico, ese avance científico no solo es en Europa, sino también en nuestra América, y
aquí particularmente no me quiero quedar sin señalar que es también cuando surge la llamada expedición botánica, cuya comisión Mutis hoy lidera nuestro presidente, el padre Diego, y es y ante todo, pues, es un espacio de preocupación y de reflexión por la ciencia y por conocer el entorno. Y en últimas lo que se buscaba era ¿qué? Educar a ese ciudadano, formarlo, ¿para qué? Para que tome las mejores decisiones. Nuestra mente no es simplemente un pizarrón, sino que se alimenta de lo que viene de afuera, elabora ahí sus propios conceptos. Entonces, en tal sentido, para Santander, ¿no? Lo que nos dice finalmente es que y él se veía en ese momento, este Santander que ya es cuando es presidente en la Gran Colombia, es alguien que se preocupa esencialmente pues por la fundación de colegios y universidades para promover la educación. Y lo interesante es que a él le toca hacerlo con unos recursos muy limitados. Por eso, en ese momento es que él opta por el método lancasteriano. Entonces, en últimas, esa formación educativa es lo que podía permitir que el ser humano, que ese colombiano que estaba surgiendo después de la independencia comenzara a funcionar como un verdadero ciudadano. Entonces, o sea, quiero muy particularmente destacar que esa preocupación por la educación y por informar a ese ciudadano y que tenga ese conocimiento es la primera idea que yo quiero dejar en esta conferencia. En toda su filosofía ética, Kant establece que existe algo que llama el imperativo categórico. El imperativo categórico es un principio en el que nos da la razón práctica y en el que finalmente que es, digamos así, como la guía para poder vivir bien en sociedad. Más o menos el imperativo categórico podemos resumirlo con la frase: actúa como tú crees que todo el mundo debe actuar. Esa sería como la idea que sintetiza este pensamiento. Y aquí el imperativo categórico, en últimas, también quiero destacar muy particularmente, es que el imperativo categórico es una especie como de ley moral para toda la humanidad. Y es una ley moral que todos los seres humanos guardamos en esa razón práctica y que es la que nos lleva a hacer lo correcto. Ahora, lo interesante es que aquí, ¿por qué categórico? Porque es un imperativo en el cual usted hace lo correcto, actúa bien, sin esperar nada a cambio. Eso yo creo que es uno de los elementos más importantes del pensamiento de Immanuel Kant. Cuando una persona, hay otro tipo de imperativo que es el hipotético, el cual en últimas es hacer algo, pero hacer lo correcto, pero esperando algún beneficio a cambio. Un ejemplo sencillo es decir, no sé, una persona que conduce siempre en estado de sobriedad porque es consciente de que no solamente es responsable de sí mismo, sino de los demás. Esa persona está actuando con el imperativo categórico. En cambio, una persona que solamente que conduce siempre en estado de sobriedad, solamente por el hecho de que existe la ley y te pueden sancionar, esa persona está actuando con el imperativo hipotético. Es decir, está actuando, pero no está siendo consciente en últimas de que lo que está haciendo bien no solamente lo ayuda a sí mismo, sino ayuda también a los demás. ¿Por qué este pensamiento es importante señalarlo? Porque, y es aquí donde donde está aquí la relación con Santander. Quiero aquí señalar un aspecto de la vida de Santander y por eso traemos esta famosa pintura, que es la de la campaña de los llanos, cuando Santander está determinando el paso por el páramo de Pisba. Y es que cuando Santander tiene en 1816 que replegarse con
frente al proceso de reconquista, y tienen que replegarse él y sus soldados hacia los llanos. Entonces, él llega y, a pesar de que fue comisionado para que fuera el líder de las tropas, él fue consciente que buena parte de todos esos soldados llaneros eran soldados venezolanos con otra cultura, con otra idiosincrasia, que esencialmente no lo veían a él como un verdadero líder. Entonces, Santander decide bajarse de ese protagonismo, decide alejarse de este, y más bien por el contrario ceder ante ese liderazgo ante José Antonio Páez, quien sí era más bien visto como el líder de estos soldados llaneros, que posteriormente serían los que, ese ejército de los llanos, el que posteriormente llevaría a cabo ya las campañas de Boyacá. Ese pensar, en últimas, fíjense que Santander aquí sacrifica la gloria personal, o sea, y eso algo, y es una constante de su conducta en su vida. Él prefiere sacrificar la gloria personal para ayudar, por el contrario, es decir, a la causa independentista, y logra que, por el contrario, es decir, o sea, quienes se queden con los créditos y la gloria sean otros personajes en la historia, y en su momento, pues obviamente, decir, eso obviamente le costó a él mucha popularidad, pero él lo hacía, ¿por qué? Porque sabía que era lo correcto, era la forma de poder ejercer ese poder de forma responsable. También recordemos que en su momento Santander también en su momento, a pesar de que fue quien tuvo buena parte de las ideas estratégicas en la campaña de Boyacá, finalmente él prefiere que esa gloria la tenga Simón Bolívar. Y pues, aunque la historia ha sido muy generosa en esa parte, no se ha reconocido que finalmente, en buena medida, Santander, es decir, o sea, decidió fue alejarse de ese protagonismo, alejarse finalmente de esa idea de ser el centro de atención, que es algo que lamentablemente hasta el día de hoy ha afectado a todo tipo de proyectos políticos, económicos, sociales, el afán del protagonismo. A veces, por el contrario, Santander lo que nos muestra es que a veces se puede dejar de ser el protagonista, dejar de ser el centro de atención y dejar que otros brillen. Eso es algo que podemos aquí destacar. En alguna forma, Santander aplicó ese imperativo categórico con esa actitud. Otro aspecto que podemos destacar también de la vida de Santander y que tiene de alguna forma una relación con Immanuel Kant es uno de sus ensayos más bonitos, se los recomiendo leerlo, es decir, Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Ese ensayo muy breve es quizá, aquí hablo con otro personal, es para mí uno de los que más me gusta de Kant porque está muy bien escrito, y creo que toda persona que aspire a un liderazgo, que aspire a un cargo público, tiene que leerlo. Porque aquí nos habla esencialmente, en este ensayo, es cuando Kant usa su famosa frase de sapere audo, atrévete a pensar, atrévete a pensar por sí mismo. Lo que Kant dice de toda su época de ilustración es que finalmente es el periodo en que el ser humano sale de la minoría de edad. La minoría de edad, que es en últimas, pues, el no pensar por sí mismo, y precisamente es decir, o sea, y finalmente hacer válido su propio pensamiento. Esto fue revolucionario para su época, porque pues recordemos que todos nos venimos de un tiempo en que los reyes se pensaba que tenían un poder divino y que eran designados y que su poder pues era designado por los cielos y no por él y no venía de la tierra. Entonces, en tal sentido, al estar los seres humanos dotados de esta razón práctica, dotados de esta capacidad de pensar, también somos responsables por nosotros y por nuestro entorno. Y entonces, Kant, acá, que es lo que quería destacar, dice que hay dos usos de la razón.
un uso público y un uso privado. El uso público es el que todos los seres humanos tenemos que desarrollar, es el obligatorio para todos nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra opinión personal, es lo que podemos, es lo que en últimas pensamos por nosotros mismos. Y el privado es el que tenemos cuando estamos investidos de una función. Aquí me atrevo a decir una función pública. Kant usa un ejemplo muy bonito que es un cobrador de impuestos. Si yo trabajo como cobrador de impuestos, yo puedo tener una opinión sobre los impuestos, puedo estar en desacuerdo con ellos como ciudadano, es mi derecho, pero cuando me toca cobrarlos, yo tengo que obedecer, es la ley. Yo tengo que obedecer las normas. Y es aquí entonces donde encontramos de nuevo la acción de Santander como un ejemplo de cómo se cumple esta dicotomía. Es bien sabido pues, que cuando Santander queda como vicepresidente, que se ve que él tiene que en alguna forma administrar las finanzas del Estado. Y Bolívar, pues, decide continuar la campaña libertadora. Tiene a veces un problema que es que se ve corto de recursos. Y al verse corto, pues entonces, ¿qué hace? Que entonces, obviamente, le pide a Santander recursos que obviamente pues implicaban, por ejemplo, cosas como expropiaciones, de cambiar los presupuestos. Y entonces, Santander, por más que compartía el proyecto de esta métrica independiente, también es realista frente a la situación financiera del país que estaban haciendo en este momento, en esta gran Colombia que estaban haciendo. Y entonces él decide, por el contrario, es decir, no es que entre en conflicto con Bolívar, como se ha dicho, o que los negara arbitrariamente, sino que necesitaba siempre seguir los pasos de las leyes y las normas. También hay que decir que, de alguna forma, Santander, por ejemplo, él simpatizaba inicialmente con el federalismo, pero en la medida que las circunstancias se dieron, debió cambiar su pensamiento. Digamos que tuvo que hacer un uso privado de la razón finalmente y ceder y asumir una posición mucho más proclive al centralismo, dado que era en ese momento una mejor forma para poder gobernar el país. Entonces, en últimas, fíjense que Santander, en últimas, tiene que siempre antepone ese uso privado de la razón, porque es que él está investido de una función pública, es presidente de una nación, y pues por más que también tenga su propio pensamiento, sus propias ideas, tiene que, o sea, que puede ser su uso público, aquí él tiene que adaptarse y tiene que utilizar ese uso privado de la razón. ¿Pero por qué? Porque finalmente está cumpliendo una responsabilidad y está asegurando no solamente se está asegurando de todo su entorno. Un aspecto que también queríamos señalar acá es precisamente el hecho de que Santander va a ser, como lo hemos trabajado en muchas de nuestras sesiones, es un hombre de las leyes, es un hombre que está preocupado por la ley. Y la ley es importante porque finalmente es lo que es paradójicamente el garante de que exista esa libertad, de que esa libertad sea posible. Mientras que otros próceres de la época pensaban era en presidencias vitalicias, en incluso pues dictaduras. Santander, por el contrario, tiene una especie de confianza frente a los ciudadanos y les da la oportunidad, les da la posibilidad de pensar por sí mismos y que finalmente su único límite sea la ley. La ley es entonces la forma que puede frenar o que puede guiar nuestro comportamiento. Y aquí puedo relacionarlo con la filosofía de Kant, en la medida que Kant lo que nos dice es que existen dos actos, los actos morales.
el acto moral por inercia. Recordemos, pues Kant es un fanático de la física, le gusta bastante y por eso también intenta aplicar algunas de las categorías a la ética. Y otro que es el acto moral por el respeto a la ley. Cuando decimos inercia, ustedes conocen, pues según el principio físico, dice que, pues, que un cuerpo está siempre en movimiento, a menos que otra fuerza mayor se lo impida. Esta fuerza mayor vendría a ser la ley. Por inercia, entonces, o sea, todos actuamos de una forma porque la ley nos lo dice. Pero cuando somos conscientes que la ley no solamente nos está imponiendo una prohibición, sino que también nos sirve para poder coexistir en paz, entonces estamos haciendo un verdadero cumplimiento de la ley. Y eso tal vez fue lo que quiso realmente Santander con toda esta ciudadanía que estaban haciendo, que tuvieran las personas conciencia de que las leyes no eran simplemente prohibiciones o contrainterrogativas para el ser humano, sino que por el contrario es lo que nos permite precisamente la coexistencia, es lo que permite que podamos coexistir en paz, es lo que nos permite incluso hasta enmendar errores en caso de algún problema. Entonces, esta interiorización de la ley es muy importante y es otra parte que nos muestra que el pensamiento de Kant está presente en el accionar de Santander. Ya quiero decir, o sea, pero podemos decir en últimas que, al igual que Santander, al igual que muchos filósofos, pues aquí ponemos desde Platón y Aristóteles hasta Kant finalmente, han abogado porque ese ser humano precisamente, ¿cómo puede coexistir en paz? ¿Cómo puede coexistir con sus ciudadanos? Gracias a la prudencia. La prudencia es una virtud esencial para que ese ser humano pueda coexistir en paz. Es decir, la prudencia es la actitud que nos permite evitar precisamente el conflicto. Y lo interesante es que esa prudencia se vive tanto en los gobernantes como en los gobernados. Un gobernante que actúa con prudencia es un gobernante que puede hacer las cosas bien y ayudar a su ciudadanía. Por eso, pues, en esta parte final, quiero cerrar leyendo un pequeño fragmento que escribe uno de los mejores biógrafos de Santander, uno de los que más lo he estudiado, Otto Morales Benítez, que nos dice: Santander nos educó para discutir y no para aplaudir, para dialogar y no para someternos, para indagar y no para callarnos ante el providencialismo de los gobernantes. Por eso nos hizo así, ariscos, beligerantes frente al poder y los poderosos, entrañablemente unidos a la patria, pero inconformes porque queremos cada día una mejor imagen de ella. Es decir, aquí lo que nos está diciendo Santander obviamente es que ese ser humano crítico, ese ser humano que desarrolla esa capacidad y que somos finalmente nosotros, y lo que estamos hemos intentado construir, es parte esencial de la democracia. Ese ser humano, en últimas, o sea, ese latinoamericano que se está independizando recibe ese voto de confianza finalmente para poder actuar bien por sí mismo, para tomar sus propias decisiones, y eso es lo que precisamente creo que es un gran legado que nos está dejando Santander y al que nos está llamando a que lo continuemos en espacios aquí como la Academia Santanderista, y es nuestro deber entonces retomar esa idea de no necesitamos tiranos ni gente que nos diga qué hay que hacer. Lo que necesitamos es salir y seguir saliendo siempre de esa minoría de edad, lo que implica ser siempre críticos del poder, pero respetuosos y de las leyes y las normas, tanto las que nos rigen, tanto las que nos rigen en la legislación, como las que nosotros también nos construimos desde esa razón práctica.
Entonces ya con esto pues les doy las gracias y les agradezco y será un gusto conocer sus opiniones y comentarios. Muchas gracias, padre. Excelente disertación. Y he descubierto el agua tibia. Hay un pensamiento de Kant en la Plaza de Bolívar de Bogotá, escrito por el general Santander en piedra. Dice: si las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad. Es un pensamiento de Kant, escrito por Santander, y ahí se resume una cosa supremamente importante que me obligó a estudiar. ¿Quién era Kant? Nacido en una familia pues muy religiosa, su padre era guarnecedor y a los 16 años entró a la universidad este joven Kant. Y su padre se preocupó por conseguirle textos, libros, para fomentar esa educación. Y Kant llegó a ser una persona que se dedicó a la educación y era muy apreciado tanto en las clases privadas como en la universidad. A los 31 años se doctoró. Era una mente brillante y era una de las cualidades del ser humano, metódico, a tal punto de que adoptó una costumbre: tronara, lloviera o relampagueara, a las 3 de la tarde salía a dar su paseo. Y las gentes por reloj lo seguían en su caminata. Era de un pensamiento exquisito y sobre todo la lógica, la matemática, todo esto también influyó en Santander. Nosotros tenemos un aspecto de que siempre vemos en un joven de 27 años, un 11 de septiembre de 1819, el libertador Simón Bolívar lo nombra vicepresidente y le preguntaron que por qué. Dijo: porque tiene muchas capacidades intelectuales y es lo que necesitamos en esta independencia que acabamos de lograr. Y no lo defraudó. Santander, siguiendo esas pautas de Kant, todo eso, siendo muy joven, en 1822, su pasión por la educación, funda el primer colegio santanderista y en 1826 funda la Universidad Central. Miren ustedes cómo Kant influye en un pensamiento filosófico tremendo, y Santander fue un exquisito, aunque lejano alumno de Kant. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Me parece muy adecuado darle gracias al expositor. Fue muy concreto, muy realista en su expresión y su exposición. Y en síntesis, considero que también, acordándome un poco, toma a Hegel e inspira la idea del Estado como realización objetiva de la libertad. Kant fundamenta la ética individual y el deber cívico que hacen posible ese Estado. Considero respetuosamente, y salvo mejor criterio o concepto, que en la figura del padre de la patria, Santander, ambas corrientes convergen. Me parece que el racionalismo legalista es kantiano y la visión institucional del Estado, indudablemente, de Santander es hegeliana. Entonces, me parece que Santander, como expresión de ese republicanismo kantiano en la construcción del Estado colombiano, toma citas de Kant y referencia de alguna manera al constitucionalismo de la Gran Colombia.
Ese era mi aporte. Gracias, muy amable. Yo quiero hacer un comentario sobre la creatividad de Santander con respecto a la ciudadanía, a la república y a esas circunstancias que les tocó vivir a ellos, porque es que tener una interpretación sobre la ley estando en la guerra es absolutamente extraordinario y muy difícil. Entonces, una creatividad muy fuerte de la sociedad a través de Santander es haber aunado y haber articulado la concepción de la ley con el accionar jurídico y con el estar en un estado que todavía seguía en guerra, que había que conquistar otros territorios. Entonces yo quiero hacer énfasis en esa creatividad, tanto de nuestra sociedad de la época, pero sobre todo con ese impulsor que supo darle una convergencia a esa creatividad social con respecto a la ley. Y por otro lado, pues está lo que el expositor magistralmente nos ha presentado, toda la relación de Kant y la creatividad también de Santander con referencia a eso. Entonces, la prudencia, y yo vuelvo y insisto en eso, extraordinario que Santander hubiera tenido esa creatividad social estando en un país en guerra y siendo también un jefe militar. Es supremamente difícil eso, ser ciudadano, porque no es tanto el discurso de la democracia y todas esas cosas, sino ese discurso que también articuló Santander en forma muy original para nuestra sociedad y que en muchos momentos del pasado y del presente se olvida. O sea, la creatividad de ser ciudadanos. Y por eso él insistía también en otra idea genial de Santander, en el accionar. Y esa idea tenía referencia con los presupuestos de Kant sobre la razón práctica. Entonces, nosotros debemos, por así decirlo, congratularnos, felicitarnos de haber tenido una persona tan creativa y tan difícil en tiempos de guerra sobre el accionar y la ciudadanía y la ley. Muy interesante la charla, muchísimas gracias por la ilustración. Evidentemente, yo tengo una idea un poquito diferente acerca de ciertas creencias. Indudablemente se dice que Santander fue el hombre de las leyes, pues básicamente eso tiene mucha razón por el hecho de que él fue el creador de las 3 constituciones, las 2 de Pore y la final del 1821 en Villa de Leyva. ¿En qué? En Villa del Rosario. O sea, que tenía la capacidad para entender la importancia de la estructura básica de un gobierno que se basa en una constitución que le da la libertad y fundamenta los derechos del hombre en esa época, desde ese momento. Pero Santander fue algo más que hombre de las leyes. Yo pienso que fue el hombre que fundamentó la justicia como la base del orden social. Indudablemente, Santander no solo fue, digamos, una persona que a lo mejor conoció toda la filosofía de Kant, que seguramente lo hizo, porque de sus 10.000 libros que tenía en su biblioteca, pues muchos referencias, saberes pueden habernos llevado a que él fue estudioso de Kant. Pero indudablemente, Santander fue una persona que estudió muchísimo el principio de la filosofía de gobierno y el fundamento de la república como sí, que viene evidentemente de Platón. Cuando Platón empieza su discurso, y estamos hablando hace 2300 años,
inicia con el tema en la República que escribió de la justicia como base del orden y del pensamiento y cómo evoluciona a través de los diferentes aspectos del orden, el desarrollo de su persona ciudadana que tiene que tener la ilustración suficiente y el conocimiento suficiente para salir de la cueva de la ignorancia y convertirse en un ciudadano civil y útil para la humanidad. Indudablemente, el mundo penó totalmente después de su desaparición, porque luego vino el pensamiento contrario acerca de la educación por parte de sus detractores y en especial del hijo José Eusebio Caro, que vale la pena estudiar. Indudablemente eso dividió al país. En este momento hay un aspecto muy importante de toda la filosofía republicana y es el aspecto de Kant, que él creía que las repúblicas eran la base eh, para un buen gobierno, no solo nacional, sino para un orden mundial. En este momento estamos viviendo una transición supremamente grande que nos está llevando inmediatamente a la guerra. Y esta guerra está ya comenzada. No es que estamos pensando de que va a haber una guerra posiblemente, la guerra ya comenzó. Estaba yo escuchando casualmente hoy exactamente toda la planificación estratégica, técnica, táctica que tiene adelantada Xi Jinping, este personaje chino, que hoy en día es el equivalente de Genghis Khan, y su fin único, aclarando que ni los Estados Unidos, ni yo, ni nadie que pueda ser inteligente puede tener una idea en contra de los chinos en sí, de la China en sí, y de su gente y de sus tradiciones, sino del liderazgo que se aparta de la idea del republicanismo y del orden para establecer su propio orden mundial, y ese orden mundial es dominar el mundo. De tal suerte que lamentablemente les informo que estoy supremamente preocupado por la importancia de volver a resaltar la obra de Santander y el republicanismo y la relación, digamos, de lo correcto, de lo moral, de lo ético, de lo que es justo y del orden que nace desde la creación de los pensamientos pues, antiguos de hace 2300 años por parte de gente como Platón, después pasados de nuevo al Renacimiento. De tal suerte que con eso quiero terminar, pero les dejo esa inquietud. Buenos días. Me parece muy importante esta charla porque efectivamente Santander, todo lo que nos enseña en sus escritos, en su praxis, es la práctica. Por eso, la anécdota de que pone la espada en el escritorio y encima pone la Constitución y dice las leyes están por encima de las armas. Pero yo quiero referirme concretamente a una carta que el general Santander le envía al rector del Colegio de Santa Librada el 21 de noviembre de 1823. Después de saludarlo y decirle que le alegra mucho que el colegio se haya abierto, le dice: necesita la República de jóvenes ilustrados y no ignorantes, de jóvenes virtuosos y no fanáticos, de jóvenes patriotas y no egoístas. Eso no ha perdido vigencia, eso sigue vigente y es un anticipo a todos los tiempos, porque hoy más que nunca estamos necesitando ese tipo de ciudadano que se forme en un pensamiento, como lo acaba de decir
el ilustre expositor en ese pensamiento práctico, en ese pensamiento de que hago el bien, no importa la recompensa que me den. Me parece extraordinaria la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ante todo, manifestar mi complacencia por estar nuevamente en las reuniones importantes que programa la Academia Santanderista. Motivos de salud habían impedido que pudiera estar participando en estas importantes reuniones que reviven la figura del general Santander. Quisiera unirme igualmente a las intervenciones de los académicos que me han precedido en el uso de la palabra para manifestar que la intervención del académico doctor Carlos Chávez ha sido excelente y que particularmente para el caso mío ha constituido un singular y significativo aporte. Muchísimas gracias, académico Carlos Chávez, por su excelente exposición. Quisiera igualmente recordar algo importante de el destacado pensador y filósofo Kant cuando hace referencia a la libertad y que afortunadamente para nosotros los colombianos recogió con acierto indudable el general Francisco de Paula Santander. Sostiene Kant que la ley moral universal es un imperativo categórico. No es algo que tengamos que seguir, sino que debemos seguir. Y esto, sin la menor duda posible, lo tomó el general Francisco de Paula Santander, no solamente en los campos de batalla para conseguir la libertad de los neogranadinos, lo que hoy constituye nuestra amada Colombia, sino también en diferentes acciones que tomó, tales como ha sido mencionado en esta sesión del día de hoy, con toda la tarea realizada para impulsar la educación como eje transformador de la sociedad y como motor indiscutible para el progreso y el desarrollo del país. Así que Santander tuvo afortunadamente para Colombia la oportunidad, y lo hizo con sobrada razón, de buscar a través de la libertad, no como un hecho que tengamos que seguir, sino que debemos seguir. De esta manera, Santander siguió sin la menor duda el pensamiento de ese gran filósofo que hoy todavía, en el pleno siglo XXI, admiramos con toda plenitud, el filósofo Kant. Muchas gracias, padre Jaramillo, por darme la oportunidad de intervenir. A todos ustedes, muchísimas gracias. Les haremos llegar el acta al doctor Carlos. Muy amable tu intervención, doctor. Dios te bendiga. Y a todos los que de una u otra manera o han intervenido en la sesión de hoy o han propuesto una intervención para un futuro próximo, pues entonces dirigiéndose bien sea a Luis Felipe o a mí, háganos saber bien con buena claridad para poder hacer la programación de las futuras reuniones. Que Dios los bendiga a todos, que tengan todos muy buena tarde.